Buenas noches, ¿cómo están? Estamos iniciando nuestro programa Visión Gerontológica. Como siempre, desarrollando temas muy interesantes, a veces polémicos, para analizar juntos toda la diversidad de lo que significa la gerontología. Bueno, ahora vamos a revisar dos temas. Uno de ellos que tiene que ver con la relación que existe entre vejez, persona mayor y envejecimiento. Y la segunda, un análisis del concepto, un análisis del concepto de longevidad. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a compartir pantalla. Muy bien, ahí estamos con el tema vejez, persona mayor y envejecimiento y cómo se relacionan estos conceptos. Bien, ¿a quiénes llamamos personas mayores o a quién llamamos ya persona mayor? El término persona mayor define a una persona con una determinada edad cronológica que en algunos países varía entre los 60 a 65 años hacia adelante. Esta última está aplicada a países llamados desarrollados. Estas determinaciones se dan por un principio básicamente de necesidad para diseñar las políticas públicas. Y en realidad, pues no se puede considerar que el hecho de que cumplas tú 60 años, por ejemplo, o 65 años, necesariamente tienes que estar vulnerable, incluso podrías no estar en la vejez. Pues ven, vamos a analizar esto. Entonces, ¿a qué relaciona el término persona mayor con envejecimiento y vejez? Bueno, de hecho, una persona mayor está mucho más envejecido que una persona joven, que un niño, pero al mismo tiempo, no se debe decir que el envejecimiento es algo muy complejo y sobre todo de que nadie envejece al mismo ritmo, en igualdad de condiciones, y por lo tanto vamos a hablar de que las personas mayores son un grupo muy heterogéneo. ¡Ay, qué bien! Justamente ya está llegando también nuestra amiga Karina Rodríguez. Buen momento. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Karina? A ver, justo estamos iniciando recién, así que perfecto para Hola Luis, buena tarde. realmente con el primer tema. Podrías abrir tu micrófono ya para... Bueno, yo voy a empezar por la primera, que hice acá, esta primera diapositiva, que dice, ¿a quién llamamos personas mayores? ¿No? Entonces, el término persona mayor en realidad define a una persona con una determinada edad cronológica que en algunos países varía entre los 60 o a 65 años en otros países considerados desarrollados, están hacia adelante. Esta última aplicada a tales países. Estas determinaciones se dan por un principio de necesidad de las políticas públicas, más que nada por ese motivo. Es necesario que se haya una aproximación, por lo menos, entre un grupo de edad para poder diseñar las políticas públicas, ¿no es cierto? Porque obviamente cuando hablamos de envejecimiento estamos hablando de algo muy diverso, muy distinto de persona a persona, y por lo tanto no se podría vincular de una manera directa, ¿no? El término persona mayor con vejez. O sea, mejor dicho, lo único que podríamos decir en forma definitiva y clara es que una persona mayor es una persona que tiene 60 años o más. Muy bien, Karina, puedes abrir tu micrófono. Ujú. Gracias Luigi. Definitivamente sí. Lo único común que tenemos. Adelante. Ujú. ¿Me oyes? No se oye, Luigi. O Yo sigo, tengo abierto el o sigo con la micrófono. segunda. Luigi, tengo abierto el Entonces, micrófono. pero cuando estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de un grupo muy heterogéneo.
ya que además del hecho de lo singular que debe ser cada envejecimiento, se suele vincular a este grupo de edad con la vejez. Aunque la vejez, como en cada etapa de la vida, se inicia diferente para cada persona, aún todavía podemos ver, de repente en una búsqueda de Google, unas aseveraciones donde dice, la vejez empieza a los 60 años. Claro, pero en realidad ya estamos explicando que la singularidad, o sea, la diversidad, la heterogeneidad del envejecimiento da, crea una cuestión problemática ahí, ¿no? No se puede vincular directamente la vejez con la persona mayor. ¿Se relacionan de alguna forma? Sí, claro que se relacionan. ¿Por qué? Porque eh, muchas personas mayores, o probablemente la gran mayoría de personas mayores, ya podríamos decir que se encuentran en la vejez. Y de hecho, cuando hablamos de la vejez, estamos hablando de una etapa de envejecimiento avanzado, ya que el envejecimiento ya comenzó mucho antes. Entonces, es un tema complejo el tema de querer, digamos, contrastar estos términos, ¿no? Entonces, a ver, ¿te podrías dar tu opinión? O todavía no puedes abrir tu micrófono. Ahí. ¿Me oyes ahí? ¿Me Adelante. oyes, Luigi? Tengo el Ah, micro ya sé. abierto. A ver. Oh, oh. Soy yo el problema. No había abierto mi audio. A ver, ahora sí. Ok, Sí, yo ¿ahora en mi qué? audio. Sí. Bueno, muy bien. Gracias, Luigi. Definitivamente, Luigi, lo único que tenemos en común todos es el hecho de hablar, que es el término en el que ahora concordamos, en el que ahora podemos nosotros decir, sí, es la parte legal de políticas y derechos, Ujú, porque todo el resto de variables que entran cuando ujú, hablamos de la persona mayor, cuando decimos qué es, qué no es una persona mayor, cuando decimos el qué no es, todo lo que engloba justo son todos esos cambios biológicos, todas esas pérdidas que vamos teniendo de la persona que a lo largo de la vida, por pérdida de habilidades, pues cada vez van teniendo un mayor impacto y van siendo definitivamente los indicadores que me están a mí evidenciando que una persona ha ido perdiendo capacidades, ha ido adquiriendo condiciones de salud, ha ido perdiendo habilidades de funcionamiento, pero eso también pasa antes de los 60. O sea, si la claro, condición de vida de la persona puede darse, claro, entonces depende. el número Ujú, mágico no define lo biológico, simplemente así. es un término legal, pecuniario Ajá, o de exacto, política y nada más. exacto. Todo lo demás es muy diverso y Claro, es difícil que vayamos a concordar. claro, no puede haber concordancia en ese sentido. Muy bien. Entonces pasamos a la siguiente. Entonces, ¿por qué ¿Cuál es la razón, ¿no? ¿Cuál es el móvil de la denominación? Bueno, el término persona mayor, ya como sabemos, es producto del desarrollo de la sociedad en evolución. O sea, no se trata solamente de un capricho que a alguien se les ocurrió, ¿no es cierto? Entonces, ante las nuevas realidades que se van dando, entonces destaca la calidad de personas, que es importante, muy, muy importante, sobre todo en este término, y además es inclusivo, porque, claro, está siendo, al decir personas mayores, ¿no? Ya no es necesario decir adultas mayores y adultos mayores, ¿no? O sea, tú puedes decir personas mayores, ahí dijiste todo. Un paso adelante de términos como adultos mayores, ojo, ojo, el término adulto mayor, según las reglas del idioma español, no es un término impropio, inadecuado, incluso todavía se usa, pero obviamente ha sido superado, me parece, por el término persona mayor. Al término de otras épocas, y superando, como por ejemplo cuando a la gente mayor se les veía como ancianos, se les veía como las personas de la tercera edad, o se empleaban términos coloquiales que todavía se siguen usando como viejo, que es además un adjetivo. Ahora, con respecto
al término viejo, obviamente tiene varias connotaciones distintas en cada país. En algunos países tiene una connotancia más positiva y otra más negativa. Pero ese es el problema. Si nosotros vamos a denominar a la persona mayor con lo que nosotros queremos o nos gusta simplemente, no estamos actuando correctamente. Nosotros deberíamos entender que el término persona mayor obedece a un desarrollo de la sociedad y que es totalmente positivo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, no este término que es de origen coloquial y que además, ojo, es un adjetivo, ¿no? Es un adjetivo. Eso también hay que considerar. A ver, ¿qué opinas tú? Definitivamente, Luigi, tenemos y, y pues al final preocupa el Ujú, tema que muchas veces eh, de forma coloquial, de forma em, a veces acomodada, ujú. decimos, decimos justo el adulto mayor con temor, sabiendo que no estamos haciéndolo de manera correcta. El término persona mayor entra cuando ya entramos en una parte social con enfoque de derechos humanos, donde Ajá, te ponemos el persona para dar la intención de así respeto es. del lugar a una persona y ahí es donde entramos en la persona mayor. Sin Ujú, embargo, todavía es muy frecuente y todo lo que tenemos de edadismo, tanto a nivel profesional, a nivel académico, a nivel de trato, porque seguimos usando mucho la tercera edad. Y tú busca de 10 ujú. publicaciones, 5 siguen hoy por hoy usando el tema de tercera edad, a pesar de que se ha hecho ver en dónde y por qué y cómo están definiendo el grupo de tercera edad. Y muchas veces el término viejo es usado peyorativa, discriminatoria, edadista y muy ofensivamente. Ah, es que ya está viejo, Claro, dejen a porque le ese agregan otra viejo, palabra, y le es agregan que otra es el palabra ahí, viejo. ¿no? Ahí está la Exactamente. cosa también, sí, sí. Entonces, esa parte es importante que tengamos en cuenta que hoy por hoy nos movemos en un lenguaje con enfoque de derechos humanos, una actitud con enfoque de derechos humanos, ley para que podamos dar ese respeto, honra y lugar por derecho humano a la persona. Y por eso es que utilizamos el término persona mayor. Claro. O sea, está completamente, es necesario ya para el desarrollo de la sociedad. Ahora, muchos atributos se le da a las personas mayores, positivos o negativos, ¿no? Esto obviamente tiene que ver con diferentes tipos de visiones con respecto a las personas, pero es el concepto de vulnerabilidad, fíjate, y yo creo que la que predomina desde la sociedad y el Estado. O sea, se tiende siempre a ver el lado débil, el lado, digamos, decadente, ¿no? Esa es la tendencia común que se da. Incluso desde las políticas públicas y el Estado, ya la vulnerabilidad es una cuestión, eh, digamos, que es muy importante y que está por encima de otros aspectos con relación a la vida de las personas mayores. Para ellos es ante todo población vulnerable, que esto tiene, obviamente, sin embargo, la vulnerabilidad no es inherente al hecho de haber cumplido 60 años. Yo puedo haber cumplido 60 o más, pero estoy en perfectas condiciones de salud, estoy totalmente lúcido, soy una persona que con mucha dinámica y vida social. Entonces, esta persona no tiene ningún tipo de razón para que se le diga que es persona vulnerable, cuando en realidad el concepto de vulnerabilidad es un concepto amplio, porque en realidad si te hablamos solamente de vulnerabilidad, cualquier persona puede ser vulnerable, de cualquier edad, porque podemos tener una enfermedad, podemos tener un accidente, podemos saber, nuestra situación económica de repente cayó, ¿no? Hemos caído, entonces todo eso genera efectos de vulnerabilidad en distintos grupos de edad, pero, pero a las personas mayores se les estigmatiza de alguna forma ya, ¿no? Entonces es muy diferente en que la vulnerabilidad se puede dar, como dicen, en cualquier etapa de la vida, por diversos factores, ¿no es cierto? Pero el hecho de que ya estemos
considerando a una persona vulnerable solamente porque cumplió años, no tiene sentido realmente. ¿Qué opinas? Hablar de vulnerabilidad es esa intersección, Luis, en la Ujú. que la discriminación, el bajo ingreso o ingreso económico menor, el Claro. tener un estatus social bajo, el no haber alcanzado mucho desarrollo profesional exitoso, económico exitoso, socialmente exitoso, cuando tenemos esa intersección Ujú. de todas estas variables y vemos esa parte vulnerable, entonces para no decirle pobrecito, para no decirle, ay, es que usted, o sea, entonces Sí. buscamos esa palabra para decir, usted fue el desfavorido, usted es el que no tuvo éxito, usted es el que no está llegando al estándar de una persona exitosa. Entonces, es muy importante, Luigi, esta parte que nos lleve a reflexionar que no voy únicamente a vulnerar a una persona por el tema de edad. No voy a Ujú. vulnerar a una persona por el tema de género. No voy a vulnerar a una persona por el tema que no llene la expectativa que socialmente hoy dice, eres joven Ujú. o no eres joven. Porque Sí. eso también es parte de las modas, Luigi. O sea, las corrientes llevan determinados ciclos en los que se adora, se enaltece determinados procesos. Y hoy por hoy, la juventud está siendo puesta en un estándar muy Sí. alto y a la persona con el solo hecho de no tener la edad, aunque tenga todo lo demás intacto, se Ujú. le está dejando en esa cesta donde ya usted es equiparado a ya no sirve, ya es inservible, ya no me ayuda, ya no me aporta, ya no lo necesito. Pero justo es esa intersección de todos esos aspectos que son imaginarios de muchos que llevan a hablar de esa vulnerabilidad que es, y ahí sí que es imaginaria, porque no siempre existe en las personas mayores. Así es. La política pública para las personas mayores, principio de necesidad. Bueno, es cierto que muchas personas requieren atención especial, por supuesto, eso está claro, está totalmente claro. Pero no todas las personas mayores tienen las mismas necesidades, ¿no es cierto? Es decir, hay personas mayores que por su condición de salud o también social, ¿no? De extrema pobreza, tantos factores que son de la cuestión vulnerable, sí, efectivamente requieren una atención especial y tenemos que desarrollar esa atención especial. Pero también debemos reconocer que hay personas mayores que no encajan en esa visión, ¿no? Hay personas que están muy bien y que incluso no usan ni siquiera los servicios, como podríamos decir, preferenciales, porque se sienten mucho más jóvenes de lo que son. Entonces, este tema subjetivo tiene cierto valor, porque parece que le imprime cierta fortaleza también a la persona, ¿no? Entonces, estos temas sociales y de salud, entre tanto se implementan, entonces el tema de la atención preferente es correcto también, porque si hay una población mayor muy grande que sí necesita probablemente una atención preferente por diversos motivos, ¿no? Sobre todo los temas de salud. Aunque personas mayores de 60 años que se encuentran en excelentes condiciones de vida, de repente no utilizarán el servicio de preferencia, ¿no? De hecho, ya hay muchas personas de 60, que están todavía entre los 60 y los 70, que tienden a evitar algunos casos, no digo que todos, ¿no? Eh, pero sí que no usan la atención preferencial. Ahora, sí hay una cuestión importante y que sí tenemos que decir es que todos tienen derechos. O sea, en los derechos por lo menos todos somos iguales, ¿no es cierto? Ahí está la cuestión, eso sí. Y está bien que sea así, porque todos tenemos derecho a una buena atención de salud, a una buena atención en los diferentes espacios privados, en la empresa privada, en todo, ¿no? En donde tengamos que realizar alguna gestión, en fin, en todas las personas merecen un trato de calidad, ¿no? En cualquiera de estas situaciones.
Pero, como yo decía, estamos hablando de un grupo de edad muy diverso, muy heterogéneo, muy diverso. Y cuando hablamos nosotros generalizando, ahí estamos induciendo también el edadismo. Adelante. Definitivamente, Luigi, que es una situación más que cuando tú dices Ujú. personas que no utilizan el trato preferencial, personas que se sienten más jóvenes, como en nuestro mismo léxico nosotros usamos el tema juventud-vejez cuando Sí, sí, queremos decir más funcionales, o sea, la claro. persona está Eso, sí, sí. Ujú. más autónoma, más funcional, porque en edad está en la edad, pero Claro, sí. ahí te denota cómo una persona de 70 años, yo hoy posteé un video de una madre de 95 años con una hija de 66, ambas en gimnasio haciendo Ah, no potencia, sé qué haciendo bien. pesas. Ya, Y qué es lo que pasa? No es que la madre llegue a la edad de la hija y todo, no estamos negando una realidad. Lo que estamos diciendo es que juntas por imagínate lo que tú dices, qué gran abanico tenemos para edades dentro del rango, qué grupo y colectivo tan grande que estamos de los 60 a 100 años, son 40 años, no como la después. niñez, la adolescencia, que vienen de Claro que 5 son en cortos, pues, 5, son 10, periodos cortos, pero claro. el periodo de Ujú. persona mayor son 40, 50 años de brecha y Claro, cómo ambas, aún con su nivel de funcionalidad y todo, pueden tener actividades equiparables. Y es ahí donde la persona sí está trabajando, sí es funcional, sí no tiene ninguna deficiencia, sí está acorde a sus intereses y todo, va a elegir o no el derecho de ser o no priorizado. ¿Por qué? Porque se considera en esa capacidad y pasa lo tuyo. Tú prefieres hacer la fila para estar platicando con todo mundo, para conversar en una fila de banco, en una fila ujú, de mercado. Tú prefieres hacer tu fila convencional que buscar la fila de priorización. Eso es parte de tu esencia y a ti te estarían vetando tu derecho humano de elección y de decidir que te claro, obliguen a pasar en una fila preferencial porque pierdes tu capacidad de socialización y pierdes una manera de tu esencia y de tu ser. Por eso son acciones que se deben dejar con respeto y para que lo elija la persona. Y están hechas para esa persona con limitación de movilidad, con sobrepeso, con dificultad para ver, para oír, que por alguna razón es claro, torturante estar en un proceso no priorizado. Pero sí debemos tener claro que no me deben obligar por la edad, sino deben claro. Eso tenerme el es. servicio para que si yo lo necesito, lo pueda utilizar. Pero sí, Además, estoy de acuerdo contigo. en la cola se socializa. Exacto, Sí, exacto. ¿verdad? Tú Sí, tienes este a veces se espacio. forman amistades ahí. Estadísticas son antidadistas a pesar de todo. Esta afirmación se basa en que realmente cuando se hace las estadística de cuántas personas mayores son autovalentes, entonces nos encontramos con una cifra que bordea el 80%. Entonces, yo te diría que esta estadística ya de por sí está mostrando antidadista, es decir, está demostrando que no hay razón para esa discriminación. Si el 80% de los mayores se pueden valer por sí mismos, ¿no? Tomar sus propias decisiones y poder hacer, entonces eso nos demuestra que no es tan débil el grupo de personas mayores en conjunto. Ahora, las estadísticas son muy importantes entonces para contrarrestar esto, ya que nos demuestran que la gran mayoría de personas son autovalentes, además de las evidencias del crecimiento cualitativo. Ahora, en las personas mayores, un tema también interesante, Karina, también es el hecho de que cuando a veces se habla de que hay más personas mayores, el mundo envejece y cosas así, pero siempre se ve el lado negativo o problemático, ¿no? Ah, ¿qué va a pasar? Va a haber más Alzheimer, va a haber más enfermedades de tal tipo, neurodegenerativas y cosas por el estilo, pero también no estamos viendo el otro crecimiento, que no es solamente de los números, estamos viendo el crecimiento cualitativo, el crecimiento de fortalecimiento, de empoderamiento, de la ganancia de la contemporaneidad de la persona mayor, que ya no está pensando solo en sus tiempos, sino que ya está mucho más presente en la vida moderna, ¿no? Entonces yo creo que sí, hay que destacarlo de esa manera. A ver qué opinas.
Definitivamente, Luigi. Esto es algo que tenemos que salir de ese concepto que muchos de los sistemas de salud, más los sistemas de seguros, si tú como persona mayor adquieres después de los 60 años un seguro, Luigi, te cuesta el triple de lo que le cuesta a Ujú, una persona. ¿Por qué? Porque ese enfoque catastrófico y alarmista que se tiene para poder decir que una persona mayor va a tener condiciones de salud serias, nos lleva a darnos cuenta que en todo momento la parte de los paradigmas y más en el enfoque económico vienen siendo una situación que todavía sigue siendo un denominador común en muchos de nuestros sistemas. Y debiéramos atrevernos a tener esas estadísticas de denominador donde vemos la cantidad ujú. de personas mayores productivas, autovalentes y que están sin ningún requerimiento ni gasto al sistema para que dejemos, por un lado, de ser catastróficos y busquemos de verdad prolongar ese apoyo, ese sistema que permita esa dignidad, esa funcionalidad y ese desempeño de las personas mayores, porque a muchas personas, Luigi, les da pánico envejecer, porque ven el Así es. envejecimiento como una situación, una época caótica, catastrófica y todo, y por lo Ujú. mismo muchos prefieren que expresar el no querer envejecer. Y en la medida que vas Ah, subiendo en mm, años, sigues viendo a la persona mayor, a la persona que tiene 10, 15 años más que tú y vas en 60 y la persona mayor es la de 70. Vas en 70 es la de 80. Vas en 80 y es la de 90. ¿Por qué? Porque sigues sintiéndote como amenazado cuando tú vas a ujú. aceptar que tú eres parte de ese colectivo, aunque no estés teniendo ninguna condición que atender. Caray, claro. Ahora vamos a ver, vamos a revisar el concepto de longevidad desde, bueno, de diferentes eh, fuentes. Acá, por ejemplo, ¿qué es ser una persona longeva? Según a ver, en primer lugar cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud considera que una persona es longeva a partir de los 74 años y hasta los 90, mientras que pasada edad se implica que está en la vejez avanzada. Vaya, esto me parece, no sé si será muy antiguo o sé, pero esto todavía sigue apareciendo en la cabecera ahí de la OM, cuando tú pones la pregunta, ¿no? Si, ¿a quién le consideran longeva? Bueno, acá estamos viendo que dice que a partir de 70 años. Entiendo que lo que quieren decir acá es que simplemente la persona está por encima del promedio, ¿no? De edad. ¿Tú qué piensas de esta afirmación? Luigi, la longevidad está orientada a prolongar tu vida Claro, más allá ujú, de la expectativa de la edad, de la vida claro, media que vas a exacto, tener en un colectivo social. Entonces, sí, claro, depende de dónde tomaste la fuente, de qué grupo es, porque solo entre nosotros, por ejemplo, acá en Guatemala, estamos entre sí, 70 y 72 años de expectativa de vida. Pero si tú te vas al sur, tú te vas a Argentina, tú claro, te vas a Chile, están ya cerca de los 90, claro. 85, 90, estamos en los 87, creo yo. Entonces, depende la longevidad basado en su concepto de a qué colectivo te refieres y cómo. Entonces, no podemos, al igual que no podemos estandarizar vejez, también el término longevidad Ujú, es relativo porque exacto. va a depender del grupo social donde te encuentres y cuál es esa expectativa de vida que vengan registrando. Ujú. Después, entonces, otra, otra cita por acá. Se usa el término longevidad para referirse a cualquier individuo que tiene más, bueno, casi lo mismo dice, que tiene más de 90 años y que es activamente funcional. Bueno, yo creo que esto la pasamos porque no veo que no tiene nada más de lo de otros, ¿no? En esta cita dicen, la longevidad en salud se refiere no solo a la cantidad de años que vivimos, sino también a la calidad de vida durante esos años. Ahora, no se trata solo de vivir más tiempo, sino de vivir de manera plena. Bueno, este es de ¿cómo se llama? La más esta es una de las más recientes, ¿no? Que lo vincula directamente con la calidad de vida. Ahora, el tema es de que
por la forma como a veces se define la longevidad, se crea una cierta ambigüedad en el sentido de que cuando tú pones el encabezado de frente, la calidad, la nueva longevidad, por ejemplo, no es vivir más, ya está diciendo, creas una sensación de duda, pues, es decir, como que no es vivir más, y yo he sabido que longevo significa vivir más ¿no? Que la gente, ¿no es cierto? Bueno, ese es un tema que está hoy en día muy, ¿qué opinas tú sobre esto, sobre esta afirmación? Actualmente hablamos de la longevidad activa o Claro, la nueva ajá, longevidad o lo que en final, en su concepto manejamos, justo es esa parte de la salud en la que la parte funcional tiene ya un valor muy importante. Es lo que abogamos, es lo que decimos. O sea, hoy ya no se habla solo de vivir más años, porque pues de qué te podía servir si vivías al lado de un tanque de oxígeno, en una condición de mucha dependencia, hablar de que qué éxito es tener personas longevas cuando la calidad de vida no tiene un nivel alto para la persona. Sin embargo, hoy por hoy, y por eso se busca que no solo es tener más años de la expectativa del área, sino tenerlos funcional, mejor y ujú, por sobre todo con acciones positivas de participación e inclusión. Eso es lo que busca la longevidad, que la persona claro. viva más, viva mejor y participe, ¿verdad? Ujú. Vamos a la siguiente cita. Acá, tras el análisis, los científicos llegaron a una conclusión. Bueno, esto parece un poco exagerado, pero lo voy a leer. La edad máxima es a la que puede aspirar un ser humano, se situaría entre los 120 y hasta 150 años. Como resultado, se llega a la conclusión de que incluso llevando la mejor calidad de vida, una persona no podría superar los 150 años. Sí, esta es una cita reciente, ¿ya? De los científicos que están en el tema de querer a prolongar la vida. Y bueno, es cierto que ya ha habido casos de personas que ya tienen hasta 124 años, ¿no? Pero eso va bastante lento y da la impresión de que todavía estamos lejos de los 150, ¿no? Porque además los casos de personas que tienen 120 años son muy pocos, son demasiado pocos como para indicar una tendencia fuerte hacia los 150. No sé, me parece, ¿no? Ahora, claro, podría darse esto de los 150 porque recuerda que en los años 40 la persona se moría a los 50 años y no parecía una edad muy avanzada para morirse. Entonces, no sería nada raro que se pueda llegar a los 150 años, pero no pronto, pero definitivamente no pronto. Yo leí un artículo científico donde justamente criticaba el hecho de que se exageraba esto, ¿no? Porque si bien es cierto, hay gente que vive extraordinariamente hasta los 120 años, incluso que creo que lo máximo es 124 ahora, pero lo que dijo fue lo siguiente, ¿no? Dijo, las personas que están llegando son demasiado pequeñas, ¿no? Demasiado poco personas, el grupo de edad es muy pequeño y que por lo tanto no podría determinarse que una persona en poco tiempo vamos a estar. Ahora, sin embargo, por ahí hay un científico que dice ya nacieron los que van a vivir 150 años. Podría ser, quién sabe. Eso sí, ya el futuro lo dirá. A ver, ¿qué opinan? Ay, Luis, lo que se hace son aplicar estadísticas de tendencia. Justo tú Sí, lo tocaste en el hecho de que sí, hace más o menos 75 años, estábamos en 50, haces un sí. proceso estadístico de tendencia y entonces sí, las personas que según esa tendencia van a vivir 150 si seguimos incrementando, ya nacieron, o sea, ya son Ah, parte de este colectivo. Lamentablemente, mira qué condiciones le estamos dando. Acuérdate que sí. dentro de los determinantes de la salud, no solo es el estilo de vida, que es por el que abogamos Ujú, nosotros, también son claro. las cosas, las situaciones y condiciones genéticas,
públicas, también claro. es el medio ambiente Ujú, y los servicios de salud. Entonces, ujú, cuando unimos los cuatro determinantes, mira cómo estamos destruyendo el medio ambiente, mira cómo están las situaciones de contaminación y el daño biológico que estamos haciendo. Entonces, si nosotros rescatamos el planeta y hacemos las cosas, regresamos al orgánico, disminuimos la contaminación y todos los factores que nos están matando claro, actualmente, podría pues ser, ¿ah? obviamente de pronto pueda llegar, pero con este medio ambiente y con estas condicionantes, creo que no está. Así como muchas especies de mamíferos, de Claro, animales se están extinguiendo, pues nosotros estamos provocando una autoextinción y en lugar de lograr esos 150 años de longevidad, pues de pronto vamos a ir teniendo comunidades y poblaciones que se van a ir extinguiendo. Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Cuba, donde dejaron de ujú, haber jóvenes, donde los niños ya no están sí, y donde la gente está migrando y esa comunidad se está desapareciendo textualmente dentro de la parte ah, sí, censo o estadística de personas. Y aunque vamos teniendo personas mayores, sin embargo, está disminuyendo la población justo por los análisis estadísticos y así va a pasar con muchos colectivos sociales porque la parte de sus determinantes no están siendo favorables, Luis. Así que todas son teorías, todo se vale y luchemos claro, porque eso se dé, que es por lo que nosotros estamos acá, para que trabajando en equipo con todos los determinantes, pues de pronto seamos parte nosotros de los que promulguemos y lleguemos, por lo menos nosotros llegar a ese colectivo de 130, ¿verdad? Que es lo cercano y lo que claro. todavía vamos a poder ver nosotros, Luis. La esperanza, entonces, otro texto se refiere a la esperanza de vida, que está relacionado directamente con la longevidad, de hecho. La esperanza de vida se refiere al promedio de años que una persona puede vivir en un periodo determinado, ¿no es cierto? Ya. Este varía principalmente por las tasas de mortalidad. Por otro lado, la longevidad es el límite de años que el cuerpo aspira en sus condiciones óptimas. Bueno, claro, no sé, analízala tú esta frase o esta cita que tiene que ver con la esperanza de vida, las tasas de mortalidad. Luigi, la esperanza de vida es justo ese promedio de años que tú vas a vivir según tu área donde te desempeñes, basado en los determinantes de la salud, la morbilidad y Ujú, justo lo que comentaba en el segmento anterior. Y todos al nacer tenemos una esperanza de vida. O sea, ujú, los que hoy están naciendo en Guatemala tienen una esperanza de vida de 72 años, porque es lo que ujú, estamos viviendo ahorita. ujú, Si se mejoran los determinantes, pues esa esperanza va a avanzar. Y todos los que se nos van a quedar en el camino, que no vamos a llegar o no van a llegar a esos 72 años, pues es lo que llamamos muerte prematura. Y es ahí ujú, donde tiene una relación el indicador con la mortalidad. O sea, todo el que no llega a su esperanza de vida al nacer, bueno, entonces llegamos a ver todo lo que son los, los años de vida ajustados, ¿verdad? Los EVAD y el indicador del EVAD se ve muy modificado por la calidad de vida, por los condicionantes sociales, por la desigualdad del grupo social y por el índice de Gini, el índice de desarrollo. Entonces, por eso tenemos esperanza de vida. Y mira, Luigi, cómo es de importante el medio ambiente, estilo de vida y sí, servicios de salud, porque si yo ujú, migro a un país desarrollado, mi esperanza de vida cambia. O sea, lo sí, genético claro. solamente tiene un 30% de determinante, pero el 70% que viene lo viaja conmigo a donde esté. Entonces, una Ujú, sociedad con apoyos, con soportes, con sí, adecuados pues, servicios, me sí, va a pues. permitir a mí vivir Ujú, más dependiendo dónde está. Entonces, la esperanza de vida está muy determinada por factores sociales, por factores psicológicos, por factores biológicos y por ese desarrollo social integral. Justo hoy es el Día del Desarrollo que se conmemora y se trabaja todo ese el Día del Desarrollo y el desarrollo debe ser global, debe ser por derecho y debe ser priorizado para que los grupos vulnerables lo logren y alcancen para que esa desigualdad que hoy tenemos sí, en nuestros países sea disminuida, Luis. claro. Mira, por ejemplo, yo estaba pensando en en los seguros, en el trabajo del Estado en general, ¿no? Y la verdad es que los servicios de salud
son definitivamente ineficientes porque, por ejemplo, un paciente, ¿no? Va a consultar al médico, el médico te recibe un médico general, el médico general te deriva al otro médico y el otro médico recién es el que te va a dar las medicinas cuando de repente en ese lapso, en el lapso de que de paso a otro, de repente la persona ya le da un ataque ya. ¿Te das cuenta? Entonces, el sistema de salud no está a la altura en general en Latinoamérica, falla mucho en ese sentido. Entonces, son obsoletos o de repente la población ha crecido y ya no pueden, ya no tienen la capacidad. O sea, eso es lo que yo noto también bastante. Y eso genera también una mayor mortandad, obviamente. Por eso es que sí, tenemos que, lo que tú acabas de decir es importantísimo. La esperanza de vida que está relacionada con la calidad de los servicios que dan en un país, por ejemplo, un país, por ejemplo, desarrollado, ¿no? Desarrollado, como vas a ir a los países nórdicos, me dice que increíble, ¿ah? Increíble en los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, que son países helados, fríos, pero caramba, la gente está mejor, mucho mejor que, ¿no? Ahí en esos países. Entonces, sí, tiene mucho que ver con eso. ¿Qué quiere decir la palabra longevidad? Bueno, este es algo más sencillo, cualidad de longevo, persistencia, perdurabilidad, durabilidad, supervivencia, perenidad. Bueno, sí, claro, son parte ya de las variantes que da pues el lenguaje y definitivamente una persona longeva hoy en día ya podemos decir que de acuerdo al promedio es mayor de 80 años, ¿no? Claro, de acuerdo al promedio, que si nos situamos en el promedio de vida actual, sí, una persona de más 80 años se podría considerar definitivamente longevo, más allá de lo que pueda expresarse en esto. Acá lo voy a ver aquí. Ahora, se usa el término longevidad, también se dice para referirse a cualquier individuo que tiene más de 90. Mira, pues, ¿te das cuenta que cómo aparecen un montón de textos diferentes? Mira, ahora este dice que tiene más de 90 años y que es absolutamente funcional. Por eso te digo, hay un abanico de definiciones que uno se sorprende y a veces las personas que están buscando información, por ejemplo, una persona que no necesariamente tiene que ser un profesional o un doctor o lo que fuere, busca en Google y más es lo que te podría eh, causar ya más no sé, una sensación de algo que no se define bien, o sea, algo que no sé a cuál le hago caso, a esta, lo otro, ¿te das cuenta? Entonces, el uso también, acá dice 90 años, y habíamos escuchado el otro que decía que está por Venta. encima del promedio, ¿ya? Me parece que lo más lógico pensar es el anterior, que dice que es partiendo del promedio de claro, de la población. Entonces, pasando 80 años. Y después, la nueva longevidad. Bueno, este ya es un texto que saqué creo que de una publicación relacionada a la nueva longevidad, donde dice, no es vivir más, sino mejor, pero con mucha poesía, diferentes, plenos, partícipes, integrados. Y eso depende de los hábitos, los proyectos y la propia actitud. Esto parece un tema bastante emocionante, bastante motivador, pero claro, cuando La del yo baño. cuando yo me refería, Sí, diario. eh, Ajá. y Está comiendo normal, o sea, mal pasado. un Mami. ratito, No, ahorita la verdad es que de fin de semana. ya, muy bien. Entonces, eh, eso depende de los hábitos, los proyectos y la propia actitud. Sin embargo, yo siempre voy a decir que poner siempre la nueva longevidad, como no es vivir más de un principio, ese es el tema que a mí me trae algunas dudas sobre si eso no genera un poco de ambigüedad, ¿no? Con respecto a Entonces, y aparte que yo pienso que cuando hablamos de longevidad, definitivamente estamos hablando de larga vida. Ya eso ya no hay nada que objetar, eso está claro ya, ¿no? Ahora, ahora yo creo que una persona que tiende a ser longeva, obviamente tiene hábitos de vida buenos, positivos, ¿no? Y también la parte genética que tú también has dicho, este, Karina. A ver,
Sí, Esto para, Luigi. así, justamente para Sí. que... Ok. Mira, Luigi, siempre, y eso es fundamental, nosotros Ujú, debemos buscar en, lo ideal sería revisiones sistemáticas, metaanálisis, donde han analizado todos los conceptos que hay de un tema, todas las variables que se pueden tocar y se han llegado a consensos de carácter integral. ujú, Lamentablemente, el tema que hemos tocado muchas veces es que para hablar de personas mayores, de longevidad, de ujú. vejez, hay muy pocos estudios. Y cuando nos vamos a Sí, buscar un metaanálisis, una revisión sistemática, pues nos encontramos con la barrera que no hay, que son muy pocos o que no tienen un sustento grande. Entonces, cuando tomamos de hoy por hoy de las redes o de los medios donde podemos adquirir la información, pues cada una va a estar segmentada a quién lo publicó, bajo qué interés y para un propósito. Entonces, es muy difícil que podamos encontrar un solo concepto y por eso, Luigi, debemos ser muy cuidadosos siempre de citar la fuente de donde ujú, nosotros adquirimos un tema, un concepto, porque todos van a tener diferente temporalidad, sí, diferente objetivo, diferente meta. Entonces, yo no le dejaría el tema de nueva longevidad, sino hablar de longevidad es superar la expectativa de vida que se tiene sí, en un yo entorno social. también, Y ahí, sí, porque al final de nuevo no tiene nada. Lo que sí tenemos ahora es un éxito en proceso exacto. donde, como estamos Ujú, siendo más cuidadosos de muchos factores, pues estamos viviendo más. Y eso se ve en nuestras pirámides poblacionales en general, donde muchos países estamos sobrepasando esa expectativa de vida y estamos logrando llegar a temas de longevidad. Pero un longevo de Guatemala no es un longevo de Europa, porque no así es, tenemos mayores factores comunes para poderlos integrar y denominar así en es, una misma definición. cierto. Y bueno, con respecto a ver, dicen que la vejez eh, de una persona longeva, se inicia más tarde. Acá me dicen que están queriendo entrar. A ver, no, no hay nadie. Bueno, la vejez de una persona longeva se inicia más tarde. Sí, me parece lo que es, obviamente, está bien, muy, muy bien dicho esta frase, porque realmente, claro, es muy lógica, ¿no? Es muy lógica, no, no podemos decir, por eso esto también es una manera de refutar un poco ese constructo, ¿no? Que ha sido mal utilizado durante mucho tiempo, y yo creo que una persona longeva efectivamente va a llegar a la vejez mucho más tarde, definitivamente. Me están diciendo que no pueden entrar, pero voy a verificar aquí. A ver, vamos a ver. Ay, el No pueden. tema ha estado muy complejo ahora. A mí me ha costado mucho entrar las últimas semanas. Ah, Ay, por la red. O sea, fíjate que creo que tiene que ver el Zoom, porque hoy me estaba pidiendo hasta fecha de nacimiento o algo, cuando no era una sesión mía, cuando solo me estaba intentando ligar y me tiraba datos personales que yo tuviera que dar para poder ingresar. O sea, hay algo también en han de haber hecho alguna actualización de la aplicación, pero sí, no ha estado siendo fácil el poder trabajar con Zoom estos días. a ver, voy a pasarlo, se la voy a pasar directamente. Ahí está, Ujú. ya está listo. Ahora sí. Entonces, por eso es que este es ya mi texto. Le digo, por eso, longevidad antigua, ¿no? Nueva, implica siempre, de manera fundamental, vivir más. Eso tenemos que afirmarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué queremos minimizar eso? No, es fundamentalmente vivir más. Y lo que implica, en todo caso, la nueva, por decirlo de alguna forma, es solo indicar que va a tener mayor calidad de vida e independencia. Pero a mí me parece que no es un tema tan nuevo, porque yo digo que siempre ha habido personas mayores que son mucho más, o sea, que tienen una longevidad impresionante en todas las épocas de la historia, pero eran poquísimos, ¿no es cierto? En todo caso, la diferencia sería que ahora ya hay un nuevo escenario donde ya la longevidad se dispara, ¿no? O sea, hay muchos más longevos que los que habían en épocas pasadas, que eran casos extraordinarios. Ahora, que también hay que decir que siempre ha sido el factor más importante para alcanzar la longevidad, obviamente tener una calidad de vida,
una vida saludable. En todo caso, podemos decir que se ha aumentado la expectativa de vida, ¿no? Aunque la edad máxima actual que es comprobada es de 120 años, todavía no hemos pasado de eso. Pero había también que ver hasta qué punto esa persona que ha pasado los 100 años, en qué condiciones vive, ¿no? Ujú. Generalmente ya tienen dependencia, ¿no es cierto? Ahora, a muchas personas incluso dicen que preferirían no tener tanta vida, sino ahí ellos quieren vivir, dice, mientras estén independientes. Después ya no les Autor. interesa, ya no les interesa, dice, ¿verdad? Bueno, es una manera de ver las cosas, ¿sí? A ver, ¿qué opinas esto sobre esto de... Sí, y es una situación de derechos y de criterios y de elecciones. Y en efecto, tú hablas con personas mayores y siempre cuando tocas el tema de cuánto quiere vivir, cuánto espera vivir, ponen, no importa el número, pero vivir con calidad y vivir con autonomía, vivir sin dolor, vivir Claro. bien. Y ese bien vivir se construye y se va Ujú. construyendo, ahí sigue en todo el transcurso de la vida, pero debemos ser intencionales en hacer de nuestra cultura un vivir bien. Lo que tenemos muchas veces es que cuando ya no podemos salir de parranda, no podemos practicar un deporte, cuando ya dejamos todo lo que hacíamos de manera exagerada o de manera de alto rendimiento, empezamos a decidir ese bien vivir y ahí ya estamos tarde, porque hay muchas cosas que ya se nos pasó el tiempo y ahí ya no es un momento en el que podamos construir un bien vivir en longevidad. Entonces sí debemos conocer, saber y actuar de dónde yo quiero estar, cómo quiero estar y hasta dónde. Fíjate que hay ahorita estudios que nos dicen que, por ejemplo, la cantidad de pasos que debemos nosotros dar para tener un buen corazón y un adecuado funcionamiento son de 7,000 a 10,000 pasos. Menos de 7,000 no mejoramos directamente lo cardio al día. Menos de 7,000 no mejoramos lo cardiovascular y más de 10,000 ya no se ve un impacto de beneficio. Entonces, que porque yo quiero hacer 11,000, 12,000, 15,000, ya no tiene un real impacto de beneficio en la condición de vida de la persona, porque ya hay evidencia científica de los expertos en movilidad y deporte que nos vienen a dar como esos parámetros de actividad física, porque entramos en grados de desgaste, de extremo, de sobreuso, y en lugar de ayudar a nuestro cuerpo a tener esa Ujú. longevidad funcional, vamos a acelerar situaciones que luego nos van a llevar a no poder manejar bien nuestros órganos osteomusculares y eso hace que perdamos esa facilidad de movimiento. Entonces, es importante estar alertas, documentarnos, nosotros informar cada nuevo estudio, cada nuevo programa y todos trabajar en equipo para que en realidad todos construyamos ese tejido de esa longevidad y longevidad activa desde hoy, no esperar a Ujú. una etapa en la que ya no puedo hacer más, ahí empiezo, eso ahí estamos muy tarde. Así es. La expectativa de vida está ligada no solo al desarrollo de la ciencia y la cultura, sino también a las nuevas actitudes de las personas. Hay un estilo de vida moderno, es decir, hay un cambio, ha habido un cambio definitivamente en el grupo de edad de personas mayores, sí, lo ha efectivamente, se ha realizado. El acceso que ha tenido, por ejemplo, a las redes, a la comunicación, los dispositivos, eh, ya genera que están mucho más integrados en el mundo moderno que antes. Antes a las personas se les veía, a los mayores se les veía como a personas del pasado, ¿no? Cuéntanos algo de tus tiempos, ¿no? Algo así. Pero ahora yo veo que, y es más, la cuestión de la invisibilidad, ya no la veo, ya no veo eso de que invisibilidad, nada que ver. Ahora yo veo muchísimas publicaciones en que aparecen las personas mayores, incluso en publicaciones que ellos mismos lo han publicado. O sea, ya ni siquiera podemos decir, ah, porque lo ha publicado el Centro de Adultos Mayores. No, ellos mismos ya comienzan a poner sus videos en las redes sociales, en Instagram, en fin. Eso es otra, estamos en una otra realidad, ¿no? Se ha revolucionado mucho nuestra visión de las cosas
Y eso es positivo también, ¿no? Te dejo el último comentario de esta parte. Sí, Luis, y el tener ya una oportunidad de que comunique mi condición, que comunique mis logros y que pueda ver por mis necesidades de una forma más a tiempo, más accesible, más a mi nivel de interés, es importante porque entonces todos vamos a ir mejorando porque ahora ya tú, según tu interés, buscas qué es lo que quieres, tienes opción de elegir dentro de todo el abanico de ofertas y tú tienes esa intención ya de documentarte. Entonces, lo hablábamos justo la semana pasada entre información y Ujú. comunicación. Nosotros debemos ser responsables en actualizarnos, en comunicar de manera eficiente y en mantener lo más posible de todo lo que de información vigente está, tenerlo acá para que la persona que nos use como un referente de actividades y acciones tenga la mejor información que le va a servir para el logro de sus objetivos y desarrollo como persona. Y así cada uno que se dedique a trabajar por el colectivo de personas mayores debe tener esa responsabilidad. Y la responsabilidad social va aunada a un trabajo arduo y debemos promover, Ujú. exigir y buscar esos espacios para investigación y luego publicaciones para que enriquezcamos de verdad, de manera científica, de manera tangible, todo lo que muchas veces lo platicamos como sueños, como teorías o como lo que consideramos, pero no logramos tener un sustento científico para ello. Así que el trabajo Así que es. viene es duro, pero no quiere decir que no tengamos ese espacio, ya que ahora pues hay muchas maneras de poderlo comunicar. Muy bien. Bueno, estamos en los últimos momentos, pero vamos a ver qué se nos trae por aquí. Ujú. Después del 30, bueno, ya sabemos que vamos a tener un evento muy importante organizado por la Unidad Vanguardia Gerontológica. El tema hacia una nueva gerontología, ¿no? Está con la participación de los 7 integrantes de la unidad, que participan la doctora Berenice Abad, la magíster Judith Ávila, el doctor Marco Antonio Cubillo, la doctora Alejandra de Jesús, la doctora Karina Rodríguez, bueno, quien habla, Luigi Vidal, el director de institucional, y la magíster Luz Zaragoza. Vamos a estar los 7 integrantes actuales del grupo Vanguardia Gerontológica con temas muy interesantes. También tenemos otro evento importantísimo que corresponde a la red internacional número 1, renovando la gerontología con el licenciado Eric Ángeles de México. También estará magíster Judith Ávila de México también, la magíster Alba Chavarriaga de Colombia, la doctora Katia Echegaray de Perú, también la doctora Karina Rodríguez por Guatemala y la doctora Graciela Zadevsky de Argentina. Vamos a tener unos temas pero excelentes que ya los vamos a estar publicando también. Y también queremos recordarles que invitarlos siempre a participar de los miembros, convirtiéndote en miembro asociado de la Central Gerontológica Internacional, que es una plataforma para el intercambio y compartiendo experiencias y conocimientos y poder participar también como ponente en diversas actividades académicas y promotoras que nosotros realizamos, participando en nuestras unidades especializadas como la unidad social y de derechos, la unidad de psicología, la unidad de salud y actividad física y la unidad de revisión conceptual Vanguardia Gerontológica. La cuota de asociado es de $5 y 20 soles para los ciudadanos de Perú. También estamos pensando en el futuro de la gerontología y por eso nosotros siempre estamos generando debate, análisis crítico, que es lo necesario que tenemos que tener y porque no solamente nos podemos, no vamos a ser parlantes, no vamos a ser eh, simplemente repetir lo que se dice. Nosotros tenemos que trabajar siempre con ese enfoque analítico y que bueno, y hay que reconocer
hay muchos trabajos interesantes y muy positivos y que nosotros lo vemos muy bien, pero también hay cosas que se tienen que ajustar, ¿no? Que tienen que arreglarse, porque todavía no están generando un poco de ambigüedad. Y para eso estamos aquí, para poder conversar esos temas también polémicos y sobre todo desde la unidad Vanguardia Gerontológica. Así que los invitamos a participar de la central y de sus actividades. Muchas gracias, entonces nos estamos viendo en la próxima.